Horror de boca en boca es un espacio para aquellas historias que se cuentan no solo en Día de Muertos, sino todo el año. Historias que una vez escuchadas se vuelven parte de lo mágico y legendario que acechan en la oscuridad. Bienvenidos. Nuevamente llegó el tiempo de la zafra, y Juventino, que estuvo esperando con ansias la quema de la caña, salió por la tarde de su casa. Era miércoles y estaba mentalizado para trabajar sin descanso durante toda la noche. Cosechar la caña y el frijol era lo que más le gustaba hacer en su trabajo como jornalero, pues, aunque ambas tareas eran muy cansadas, cuando se quemaba la caña podía capturar liebres, conejos y serpientes, con la costumbre de que aquello atrapado era suyo para llevarlo a casa, donde Udes podría cocinarlo en adobo o caldo. Justo la siguiente semana ya tenía un llamado al pueblo vecino para cosechar frijol, así que estaba entusiasmado porque eran sus semanas más pesadas, pero las que menos le hacían sentir el coraje y la tristeza que conocía bien de cuando cosechaba maíz, arroz o cacahuate, porque después de haber invertido largas horas de trabajo bajo el sol, ya no les permitían recoger para sí mismos y sus familias, descontándoles de sus pagas en caso de recolectar. Las cosas ya no son como antes, se decía cada vez más molesto, y su coraje crecía al pensar que el trabajo de la pixca era para llevarse lejos todo aquello, tan bueno, tan tiernito y fresco, a quién sabe qué lugar en la capital. Si esta vez atrapaba un animal o dos, tendría que volver rápidamente a su casa para que Udes pudiera cocinarlo, pero no tuvo suerte. Mientras otros jornaleros atraparon varios animales, a él no le salió nada, y los surcos que eligió para cazar se mantuvieron en silencioso abandono. Cuando llegó el rosa amanecer, su cuadrilla aún trabajaba en terminar de partir y recoger las cañas quemadas, entre ese olor a azúcar morena y sereno. Pero esta vez no les dieron caña quemada, una de las cosas que más esperaba y por las cuales aguantaba con gusto el estiramiento de sus músculos y tendones hasta el agotamiento. Esta vez les repartieron panes y les pidieron no llevar caña para sí. Sintió que le robaban el sudor, la sangre que había brotado de los cortes en sus manos, el filo de su machete y todas las ganas de llegar a casa. Se dirigió caminando a la cantina más cercana y, como tantas otras veces, fue a llorar la falta de tierras, con el aguardiente obtenido de la caña que tanto le gustaba, pero que jamás sembraría para sí. Bebía más cuando pensaba en que solo tenía un corral para las gallinas, a un lado de la pileta, y 3 metros cuadrados de maíz y frijol, que, cuando se daban bien, servían para alimentar a su familia unos días, no más. ¡Salud! Repetía en la cantina. ¡Salud! Por la rica caña del ejido que no es mía. ¡Salud! Por las tierras de otros. ¡Salud por los patrones! ¡Salud! Pasados 2 días, Juventino aún no volvía a su casa, pero tan seguido se ausentaba que Udes, con quien nunca se casó pero llevaba compartiendo la vida desde hacía 10 años, ya ni siquiera elevaba a su Dios ninguna petición. Atrancaba bien la puerta de la entrada, metía en el corral a todas las gallinas y, dándole la bendición a sus 2 hijos, les pedía que durmieran. Ellos ya no esperaban a su padre y podían entregarse al sueño rápidamente. Era sábado cuando llegó tambaleándose a querer abrir la puerta, que bien atrancada no cedía. La pateó hasta tumbarla por 4ª vez ese año. Como pudo, llegó a la cocina y comenzó a gritar a Eudes para que le sirviera el desayuno, pero ella, cada vez más convencida que no tenía por qué aguantar sus gritos y sus tratos, fue a decirle que se calmara y que en un rato más se iría al molino. Los niños, acostumbrados a los gritos, aún dormían, pero las gallinas rojas y blancas ya despertaban, listas para picotear la negra tierra. Eudes recolectó los huevos para tenerlos listos en la cocina al llegar del molino, pero Juventino no quería esperar, así que agarró un cuchillo de la cocina, ese con el que Eudes desvenaba los chiles, y con él la correteó por toda la casa, atravesando el corral, alrededor de la pileta y bajo la hamaca. Tales eran los gritos de terror de Eudes que Lupe, su suegra,
salió como pudo de su cama para defenderla. Justo apareció cuando Juventino estaba a punto de enterrarle a Eudes el cuchillo en medio vientre. Él hizo un movimiento violento hacia enfrente y su madre alcanzó a meter el brazo para detener el cuchillo con su propia carne. El cuchillo de los chiles quedó suspendido en medio de su brazo y Eudes salió corriendo como pudo para brincar la tranca de madera que había tirado Juventino. Ya en la calle comenzó a gritar pidiendo ayuda porque su esposo había lastimado a su propia madre. ¡Ayuda! Juventino le enterró un cuchillo a su mamá. ¡Ayuda!, gritó Eudes. ¡Matricidio! ¡Matricidio! Se repitió en las calles aledañas, hasta que la campana misma de la iglesia comenzó a repicar la ayuda con urgencia. En un instante, habían llegado alrededor de 50 personas, atravesando la tranca aún tirada sobre el suelo, y ya sin escuchar historia alguna, dirigieron sus golpes, su ira, su violencia directamente sobre Juventino, que se encontraba entre las gallinas del corral, pegado a la pared, gritando ininteligibles excusas que nadie pudo entender, porque la lengua aún hablaba con el efecto del alcohol, y porque ya nadie escuchaba más que su propio punzante corazón, mientras abatían ese cuerpo con palos de madera. Juventino murió rápidamente, antes de que se detuvieran, pues siguieron golpeando el cadáver con la ira que, seguramente, guardaban también a quienes decían poseer la tierra. No conformes, alguien, aún con energía, gritó que tenía que ser un ejemplo, porque a la mamá no se le toca, y los de atrás que no habían alcanzado a vertir la ira guardada, tomaron el cuerpo en forma de relevo, lo arrastraron por las 12 calles que le separaban del centro del pueblo, y le subieron a la rama más alta del árbol, justo frente a la iglesia, colgándolo del cuello por si acaso, y ahí colgando estuvo durante 2 meses. Al principio no lo bajaban, porque cuando disminuyó la ira, creció la vergüenza de saber que le habían matado, y nadie se quiso hacer cargo de bajar ese cuerpo que ya les pesaba desde dentro. Algunos le conocían desde niño, e incluso habían bebido juntos, gritando más de una vez: «Salud por los patrones». Pero después, cuando comenzó a oler el cuerpo a putrefacta culpa y se llenaron de silencio las calles, las personas se encerraron en sus casas, saliendo lo menos posible, sabedores que habían matado. La iglesia perdía adeptos, y aunque el padre iba a recoger los diezmos a domicilio, recibían cada vez menos limosnas los domingos. El ausentismo se hacía evidente, mientras las tardes con fuertes vientos se empujaban la soga con todo y el cuerpo putrefacto de Juventino. Se escuchaba la soga por todo el centro del pueblo, y por las noches el sonido parecía extenderse, chillaba la cuerda, el peso del cadáver. Con el paso de las semanas, cuando el fétido olor se esparcía por las calles, Lupe, mamá del cuerpo que una vez fuera Juventino, fue al ayuntamiento a pedir bajaran el cuerpo para darle sepultura según sus creencias. Ese es mi hijo mayor, el único que se quedó cuando los demás se fueron al otro lado. Me lo mataron y ahora se pudre bajo el sol. Si no lo bajan, pónganme una escalera y con mis propios brazos lo bajo yo, como las tantas otras veces que lo cargué, dijo sollozando. Pero la secretaria y el presidente del municipio no le pudieron resolver, ni siquiera pudieron mirarle a los ojos, pues respirar el fétido olor del cadáver incluso les inmovilizaba. Alguien, a escondidas, carcomido por la culpa, intentó bajarlo una noche, pero los nudos no cedieron y el maltratado cuerpo se quedó ahí, colgando, con las sogas despintadas y rasgadas por urracos y sopilotes que ya se alimentaban de aquella carne. Pasados 2 meses, ya no soportaron más la vergüenza y el olor. Exigieron al municipio que bajara el cuerpo y Lupe, al fin, lo pudo enterrar junto a su esposo y 2 de sus 7 hijos que habían sido asesinados años antes en distintas situaciones. Lupe no lloró frente a su tumba, porque ya le había llorado cada noche cuando le prendía una veladora bajo el árbol donde colgaba el cuerpo. No podía ir de día porque había visto a las aves de rapiña lastimar el cadáver de su hijo, y la impotencia y el dolor le causaban severas fiebres. Eudes fue con sus hijos a dejarle flores,
y a colocar una sencilla cruz de madera sobre la tumba de tierra. Al fin, las personas comenzaron a salir. En el pueblo parecieron recuperar las calles poco a poco. Una vez que el olor estaba bajo tierra, la culpa parecía sepultada también. Y mientras la vida seguía su curso, comenzaron a olvidar lo ocurrido. La iglesia recuperó sus diezmos y el ayuntamiento volvió a organizar los juegos de lotería y las kermeses en el parque. Pero, por las noches, desde entonces, cada año en la misma época, quienes le mataron y su descendencia pueden escuchar nítidamente la cuerda empujada por los fuertes vientos, cargando el cadáver de Juventino. De un lado a otro chilla la cuerda, mientras roza las ramas y hojas del pirul más alto del pueblo que está frente a la iglesia, acompañado de un olor tan putrefacto que no encuentran manera de evitar porque viene de sus adentros. Sus propios cuerpos sudan olor a cadáver, impregnando su ropa. Lo fétido no desaparece ni con los lavados más obsesivos. Sus propias manos transfieren el putrefacto olor a los alimentos que cocina, por más frescos que estos sean. Durante 2 meses son obligados a comer cual aves de rapiña, alimentados con sabor a cadáver. Sus casas, sus muebles, sus tierras y sembradíos parecen exudar olor a carne podrida que inunda las calles.